Hay algo profundamente inquietante en las desapariciones. Nos hacen preguntarnos, ¿qué tan rápido puede cambiar la vida de una persona? Un momento estás acá caminando con alguien y viviendo tu día a día, y al siguiente te esfumás como si nunca hubieras existido. Es un miedo que todos compartimos, una posibilidad remota pero aterradora. Hoy vamos a hablar de dos casos que desafían la lógica. Dos desapariciones que dejaron familias y comunidades enteras sin respuestas. ¿Qué pasó con Daniel Robinson, un joven lleno de sueños que simplemente desapareció en el desierto de Arizona? ¿Y con Angela Hammond, una chica que en un parpadeo fue arrebatada de una cabina telefónica sin dejar rastro? Quédate, porque lo que estás a punto de escuchar no solo te va a hacer cuestionar el mundo que nos rodea, sino también la fragilidad de nuestra propia seguridad. Daniel Robinson, una vida llena de promesas. Daniel Robinson, de 24 años, era un joven prometedor con una carrera en geología que apenas empezaba. Había nacido en Carolina del Sur, en una familia que lo describía como un espíritu curioso, apasionado por la naturaleza y dedicado a sus estudios. Daniel se graduó en la Universidad Estatal de Charleston y, especializándose en geología, pronto encontró un trabajo en Arizona, una región conocida por sus vastos desiertos y recursos minerales. Trabajaba para una empresa de ingeniería analizando recursos hídricos en áreas desérticas, un trabajo desafiante pero que encaja perfectamente con su personalidad inquieta y decidida. Desde niño Daniel había demostrado una actitud resiliente. Nació sin su mano derecha, pero nunca dejó que eso definiera quién era. Era un amante de la aventura, del aire libre, y siempre buscaba nuevas experiencias que lo llevaran más allá de sus límites. Su decisión de mudarse a Bookgie, Arizona, lejos de su familia en Carolina del Sur, reflejaba su deseo de independencia y de abrirse camino en un mundo que para él estaba lleno de posibilidades. Daniel mantenía una relación cercana con su familia, especialmente con su papá, David Robinson, quien siempre estuvo orgulloso de su hijo. Aunque la distancia era un desafío, hablaban regularmente, compartían historias y se apoyaban mutuamente. Sin embargo, todo cambió el 23 de junio del 2021, cuando Daniel desapareció sin dejar rastro. El último día de Daniel Robinson. La mañana del 23 de junio parecía ser un día normal para Daniel. Se dirigió a un sitio de perforación, en una zona remota del desierto cerca de Bookgie, Arizona. Allí se encontró con Ken Elliott, un colega que lo esperaba para disfrutar el progreso del proyecto. Sin embargo, Ken notó algo extraño en el comportamiento de Daniel. Según su testimonio, Daniel parecía distraído, incluso un poco fuera de lugar. Miraba al horizonte como si estuviera perdido en sus pensamientos y hacía comentarios que no tenían mucho sentido. En un momento mencionó algo sobre querer volver a casa, pero no dio más explicaciones. Después de aproximadamente 15 minutos de conversación, Daniel se despidió abruptamente, subió a su Jeep Renegade azul y se alejó conduciendo hacia una dirección desconocida. Ese fue el último momento en que alguien lo vio. El calor abrasador del desierto, el aislamiento del lugar y la falta de comunicación complicarían los eventos que seguirían. Un mes después de la desaparición, se produjo un hallazgo crucial. Un ranchero local encontró el Jeep Renegade de Daniel volcado en el fondo de un barranco, a unos 6 kilómetros del sitio de perforación donde había sido visto por última vez. El descubrimiento fue inquietante, no solo por el estado del vehículo, sino también por las circunstancias en las que se encontraba. El estado del Jeep. El Jeep estaba severamente dañado, como si hubiera rodado varias veces antes de detenerse. Sin embargo, las autoridades no encontraron huellas que sugieran que Daniel o alguien más hubiera salido del vehículo y caminado por la zona. Esto fue desconcertante, ya que el terreno alrededor era difícil de atravesar y no parecía haber señales de lucha o movimientos apresurados. Las pertenencias de Daniel. Dentro del vehículo, los investigadores encontraron su billetera, teléfono móvil, llaves del coche y ropa doblada cuidadosamente. Este detalle era extraño. ¿Por qué alguien dejaría todas sus pertenencias en un lugar tan visible? Esto hizo que muchos comenzaran a especular si Daniel había salido del vehículo por su propia voluntad o si alguien más había manipulado la escena. El cinturón de seguridad y la caja negra. Según los datos de la caja negra del Jeep, el cinturón de seguridad no estaba puesto en el momento del impacto y el vehículo había sido encendido varias veces después de volcar. Estos registros sugieren que alguien, posiblemente Daniel, intentó mover el coche después del accidente, pero si fue él, ¿por qué no buscó ayuda o dejó más rastros de su presencia? Teorías y las preguntas sin respuesta. Teoría número 1. Una crisis emocional o psicológica. Algunos sugieren que Daniel podría haber experimentado una crisis mental en el desierto. Su comportamiento extraño reportado por su compañero de trabajo alimentó esta teoría, pero su familia la rechaza firmemente, argumentando que Daniel no mostraba señales de angustia antes de su desaparición. Teoría 2. Un accidente fatal en el desierto. Otra posibilidad es que Daniel se haya alejado del vehículo después del accidente, quizá desorientado, y haya sucumbido a las condiciones extremas del desierto. Sin embargo, las búsquedas exhaustivas en los alrededores no encontraron ni un rastro de sus restos,
ni ninguna otra pista. Teoría 3. Intervención de terceros. Hay quienes creen que Daniel pudo haber encontrado a alguien en el desierto, ya sea intencionalmente o por casualidad, y que este encuentro terminó en algo siniestro. La falta de huellas o evidencia concreta alrededor del jeep dificulta probar esta teoría. Teoría número 4. Un encubrimiento o negligencia. La familia de Daniel ha señalado varias fallas en la investigación inicial. David Robinson, en particular, ha criticado la falta de acción inmediata por parte de las autoridades locales y ha sugerido que no se tomaron medidas adecuadas para preservar las posibles pruebas en la escena del accidente. El activismo de su padre y el legado de la búsqueda. Desde el día en que desapareció, el padre de Daniel, David, se ha convertido en una figura central en la búsqueda de respuestas. Organizó más de 20 búsquedas independientes, recaudado fondos para contratar expertos forenses y utilizado las redes sociales para mantener el caso en la atención pública. A pesar de los esfuerzos incansables, el destino de Daniel Robinson sigue siendo un misterio. Su desaparición dejó un vacío enorme en su familia y una comunidad que aún espera respuestas. El caso de Daniel no es solo una historia de una persona desaparecida, sino un recordatorio de lo frágil que puede ser nuestra conexión con la realidad y de lo importante que es no rendirse en la búsqueda de la verdad. Angela Hammond, una joven llena de vida. Angela Mary Hammond, de 20 años, era una joven llena de sueños y energía que vivía en la tranquila ciudad de Clinton, en Missouri, descrita por su familia y amigos como amable, optimista y con una sonrisa contagiosa. Angela era de ese tipo de personas que iluminaba cualquier habitación en la que entraba. Su vida estaba llena de planes emocionantes. Estaba estudiando, también trabajaba y lo más importante, estaba esperando un bebé con su prometido, Rob Schaefer. Angela y Rob habían estado juntos durante un tiempo y soñaban con formar una familia. Rob, quien planeaba unirse al ejército, estaba profundamente enamorado de Angela y emocionado por el futuro que estaban construyendo juntos. Aunque eran jóvenes, ambos estaban decididos a afrontar los desafíos de la vida como pareja. Clinton era una comunidad pequeña y segura, el tipo de lugar donde todos se conocían y rara vez pasaba algo fuera de lo común. Sin embargo, la noche del 4 de abril de 1991, todo cambió y lo que comenzó como un día normal terminó convirtiéndose en uno de los misterios más inquietantes de Missouri. La noche del secuestro, un giro inesperado. El 4 de abril de 1991, Angela pasó la tarde con su prometido Rob Schaefer. Habían estado en una reunión con amigos, disfrutando de un rato agradable y compartiendo planes para su futuro cercano. Cerca de las 10:30 de la noche, Angela decidió que era hora de volver a su casa. Rob se quedó cuidando a su hermano pequeño, ya que sus padres estaban fuera esa noche. Aunque fue una despedida breve, ambos tenían planes de verse más tarde. En el camino a casa, Angela hizo una parada en el centro de Clinton. Decidió llamar a Rob desde una cabina telefónica, algo muy común en esa época, ya que los teléfonos móviles aún no eran accesibles para la mayoría de personas. La cabina telefónica estaba situada en una calle bien transitada, no muy lejos de una tienda local. A eso de las 11 de la noche, Angela llamó a Rob para tener una conversación rápida antes de ir a dormir. Mientras hablaban por teléfono, Angela mencionó algo inquietante. Había un hombre estacionado cerca en una camioneta pickup verde. Según describió, el hombre parecía estar dando vueltas por la zona, como si estuviera buscando algo o a alguien. Angela intentó restarle importancia al asunto, diciendo que probablemente no era nada, pero Rob notó un cambio en su tono de voz. Aunque trató de tranquilizarla, le sugirió que regresara a su coche y se fuera de ese lugar lo antes posible. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, algo terrible ocurrió. El secuestro, una escena desgarradora. Mientras Angela hablaba con Rob por teléfono, el hombre que ella había mencionado comenzó a comportarse de manera más sospechosa. Salió de la camioneta pickup y caminó alrededor de la cabina telefónica, como si estuviera tratando de intimidarla o esperando a que colgara la llamada. Angela, visiblemente incómoda, trató de mantener la calma mientras describía la situación a Rob, pero todo cambió en cuestión de segundos. De repente el hombre abrió la puerta de la cabina telefónica y agarró a Angela con fuerza. Rob, quien seguía en la línea, escuchó el pánico en su voz y los gritos mientras trataba de resistirse. En ese momento la conexión se cortó abruptamente, dejando a Rob en un estado de shock total. Sabía que algo terrible estaba pasando y que cada segundo era importante. Sin perder tiempo, Rob saltó a su coche y condujo a toda velocidad hacia la cabina telefónica con la esperanza de llegar a tiempo para ayudar a Angela. Cuando llegó al lugar, encontró la cabina vacía. No había señales de Angela, pero vio una camioneta pickup verde alejándose rápidamente por la carretera. Rob decidió perseguir el vehículo con la esperanza de alcanzarlo y salvar a su prometida. La persecución. Rob siguió la camioneta durante varios kilómetros por las calles de Clinton, empujando su coche al límite. La adrenalina y el miedo lo impulsaban.
pero el destino parecía estar en su contra. En un momento crítico, el coche de Rob sufrió una falla mecánica y se detuvo dejándolo varado en el medio del camino, mientras la camioneta desaparecía en la distancia. Desesperado, Rob intentó reiniciar su coche, pero fue inútil. Sin otra opción, corrió hacia una casa cercana para pedir ayuda y llamar a la policía. Las autoridades llegaron poco después, pero para entonces el sospechoso y Angela ya se habían esfumado. Rob estaba devastado, culpándose por no haber podido salvarla y preguntándose si había algo que podría haber hecho de manera diferente. La escena de la cabina telefónica. Cuando la policía llegó al lugar donde Angela había sido secuestrada, comenzaron a recolectar evidencia, pero no encontraron mucho. La cabina telefónica estaba intacta, sin signos visibles de una lucha intensa, lo que sugiere que el secuestrador pudo haberla sometido rápidamente. No había huellas ni objetos que pudieran ayudar a identificar al sospechoso. Parecía como si el hombre hubiera planeado cuidadosamente su ataque. La camioneta pick-up verde descrita por Rob se convirtió en el principal foco de la investigación. Según su testimonio, era una Ford pick-up de modelo antiguo con varias calcomanías en la ventana trasera. Este detalle era importante, ya que reducía el número de posibles vehículos coincidentes en la pequeña ciudad de Clinton. Sin embargo, a pesar de este dato concreto, no se logró localizar el vehículo en los días inmediatos a la desaparición. El inicio de la investigación. La desaparición de Angela Hammond sacudió a la comunidad de Clinton. La policía, con la ayuda del FBI, lanzó una investigación a gran escala para intentar localizar a la joven y al sospechoso. Se revisaron los registros de vehículos en busca de camionetas verdes que coincidieran con la descripción de Rob, y se entrevistó a varios testigos en el área, pero no surgieron pistas contundentes. Rob, por su parte, enfrentó un escrutinio constante. Como en cualquier caso de desaparición, los investigadores consideraron la posibilidad de que él estuviera involucrado en el secuestro. Sin embargo, su testimonio se mantuvo consistente y no había evidencia que lo implicara. Rob estaba claramente devastado por la desaparición de Angela, y su cooperación con la investigación ayudó a descartar cualquier sospecha en su contra. Teorías y años posteriores. A medida que la investigación avanzaba, la falta de pistas claras hizo que los investigadores y la comunidad comenzaran a especular sobre qué pasó con Angela Hammond. Aquí están las teorías más destacadas. Teoría 1, un secuestrador aleatorio. La teoría más aceptada por los investigadores es que Angela fue víctima de un secuestrador al azar. El comportamiento del hombre cerca de la cabina telefónica y la rapidez con la que actuó indican que probablemente estaba buscando a alguien vulnerable para atacar esa noche. Eso no sería inusual, ya que en ese momento las desapariciones y los secuestros cometidos por depredadores oportunistas estaban en aumento en los Estados Unidos. Sin embargo, lo que hace que esta teoría sea inquietante es la posibilidad de que el secuestrador hubiera cometido otros crímenes similares en la región. La falta de conexión con otros casos y la desaparición total de Angela hacen que sea difícil de probar. Teoría número 2, un crimen planeado. Otra posibilidad es que el secuestro de Angela no fuera aleatorio, sino un acto premeditado. Algunas personas cercanas al caso han especulado que el hombre en la camioneta podría haber estado vigilando a Angela durante días o incluso semanas antes del ataque. Esto explicaría por qué parecía tan preparado para actuar rápidamente y por qué dejó tan pocas pistas detrás. Sin embargo, no hay evidencia concreta que sugiera que Angela estuviera siendo acechada antes de esa noche, lo que deja esta teoría en el aire. Teoría número 3, conexión con otros casos en Missouri. Durante la investigación surgieron informes de desapariciones y crímenes similares en otras áreas de Missouri. En particular, algunos investigadores plantearon la posibilidad de que el caso de Angela estuviera relacionado con otros secuestros de mujeres jóvenes en la región. Sin embargo, ninguno de estos casos pudo ser vinculado directamente al de Angela, y la falta de un patrón claro complicó aún más esta línea de investigación. Teoría número 5, un error en la investigación inicial. Al igual que en muchos casos de desapariciones, se han señalado posibles fallas en los primeros días de la investigación. Algunos críticos creen que las autoridades no actuaron con la rapidez necesaria para cerrar las carreteras y buscar el vehículo del sospechoso. Además, la falta de testigos adicionales y la ausencia de cámaras de seguridad en la zona limitaron enormemente las posibilidades de obtener información clave. Teoría número 5. Conexión con un sospechoso de alta prioridad. En los años posteriores, algunos investigadores sugirieron que el caso de Angela podría estar vinculado a un hombre llamado Larry Hall, un presunto asesino en serie conocido por acechar y secuestrar mujeres jóvenes en pequeñas ciudades en los Estados Unidos. Durante las décadas del 80 y 90, Hall tenía un patrón claro de utilizar vehículos antiguos como camionetas y de atacar en lugares públicos. Sin embargo, nunca se encontró evidencia que lo vinculara directamente con la desaparición de Angela. Los años posteriores, el impacto en la familia y en Rob Schaefer. Con el paso de los años, el caso de Angela Hammond se convirtió en una herida abierta para su familia y su comunidad. Sus padres nunca dejaron de buscar respuestas, y aunque mantuvieron la esperanza de encontrarla con vida, la falta de avances en la investigación hizo que su dolor fuera aún más difícil de sobrellevar. Para Rob Schaefer, la desaparición de Angela fue devastadora. Durante mucho tiempo, se culpó por no haber podido salvarla esa noche. Aunque colaboró plenamente con la investigación y fue descartado como sospechoso,
El trauma de esa noche y el vacío que dejó Angela en su vida marcaron un antes y un después. Rob continuó su vida, pero siempre llevando consigo el peso de aquel trágico evento. Un caso abierto. El legado de Angela Hammond. A más de 30 años de su desaparición, el caso de Angela sigue siendo un misterio sin resolver. Aunque la tecnología forense ha avanzado enormemente desde el 91, la falta de evidencia concreta en el caso hace que sea difícil utilizar estas herramientas para obtener nuevas pistas. Angela se ha convertido en un símbolo de las desapariciones sin respuesta, y su caso sigue siendo discutido en programas de crímenes, foros y documentales. Jimmy Hoffa no era solo un líder sindical, era el hombre que comprendió mejor que nadie el poder del control y la lealtad. En un mundo donde las manos trabajadoras sostenían la economía de un país, Hoffa se convirtió en un símbolo de esperanza para algunos y en un peligroso titiritero para otros. Su habilidad para leer a las personas, manipular voluntades y crear alianzas lo elevó a la cima del poder, pero también lo acercó al abismo. Cuando desapareció, la sensación fue casi cinematográfica. Un hombre que controlaba todo, reducido a un misterio sin respuestas. ¿Qué impulsa a alguien a jugar con fuego a sabiendas de que puede quemarse? ¿Qué esconde el silencio de quienes lo rodearon ese fatídico día? Este es el caso de Jimmy Hoffa, el hombre cuya ambición lo llevó a desafiar a los intocables y desaparecer sin dejar rastro. La infancia y el ascenso de Jimmy Hoffa. James Riddle Hoffa nació el 14 de febrero de 1913 en Brasil, Indiana, en el seno de una familia humilde que conocía de cerca las dificultades de la clase trabajadora. Su infancia estuvo marcada por la pérdida y la adversidad. Su padre, un minero de carbón, murió cuando Jimmy apenas tenía 7 años, dejando a su madre, Viola, al frente de la familia. Viéndose obligada a trabajar largas horas para mantener a sus hijos, ella inculcó en Jimmy una ética de trabajo férrea, pero también una percepción temprana de las desigualdades del sistema. Desde muy joven, Hoffa mostró un instinto agudo para identificar el poder y las injusticias en su entorno. A los 14 años, dejó la escuela secundaria para trabajar y ayudar económicamente a su familia. En un mundo donde los derechos laborales eran prácticamente inexistentes, Jimmy rápidamente entendió que, para sobrevivir, era necesario aprender a luchar. Pero no lo hacía con los puños, sino con su mente, observando, negociando y sobre todo, aprendiendo a leer a las personas. Incluso a esa edad destacaba su capacidad para influir en otros, una habilidad que más tarde sería la clave de su ascenso. Cuando Hoffa y su familia se mudaron a Detroit, Michigan, en busca de mejores oportunidades, el joven Jimmy se encontró en el corazón de una ciudad industrial en plena expansión. Allí, entre el ruido de las máquinas y el sudor de los trabajadores, comenzó a moldar la visión que lo acompañaría toda su vida. Un profundo desprecio por los abusos de poder de las empresas y una inquebrantable lealtad hacia la clase obrera. El primer paso hacia el liderazgo. Fue en 1931, a los 18 años, cuando Hoffa encontró su primer trabajo significativo como estibador en una compañía de alimentos llamada Kroger. Aquí su habilidad para detectar y enfrentar las injusticias laborales lo colocó en el camino hacia el sindicalismo. Las condiciones en Kroger eran brutales: jornadas extenuantes, salarios miserables y una nula consideración por la seguridad de los trabajadores. Jimmy, con su carisma natural y su instinto para organizar, rápidamente se convirtió en una figura clave para sus compañeros. Su primer acto de resistencia ocurrió cuando lideró una huelga improvisada que resultó en la mejora inmediata de las condiciones laborales. Fue una victoria pequeña, pero contundente, que consolidó su reputación como un líder nato. Los trabajadores lo admiraban por su valentía y su habilidad para desafiar a los patrones sin temor a las represalias. Este evento marcó el inicio de su carrera en el sindicalismo, un camino que pronto lo llevaría a involucrarse con los Teamsters, el sindicato que lo catapultaría a la fama. Los Teamsters, el camino hacia el poder. En la década de 1930, Hoffa se unió a los Teamsters, un sindicato que en ese entonces se encontraba fragmentado y con poca influencia real. Los camioneros, quienes formaban la base del sindicato, trabajaban en condiciones extremas, enfrentando no solo a las empresas, sino también a la competencia desleal y la presión de grupos criminales que intentaban controlar las rutas de transporte. Jimmy vio una oportunidad. A diferencia de otros líderes sindicales que mantenían una postura más pasiva, Hoffa entendió que el verdadero poder radicaba en la organización
y en la capacidad de negociar desde una posición de fuerza. Rápidamente ascendió en las filas del sindicato, ganándose la confianza de los trabajadores y la atención de los empresarios. Para Hoffa, el sindicato no solo era una herramienta de defensa, sino también un vehículo para construir un imperio. Su enfoque pragmático lo llevó a realizar alianzas estratégicas, incluso con figuras del crimen organizado, aunque estas conexiones serían motivo de controversia y escándalo en el futuro. En ese momento le permitieron consolidar el poder de los Teamsters y expandir su influencia a nivel nacional. Hoffa no solo quería mejorar las condiciones de los trabajadores, quería controlar las reglas del juego. Un líder carismático y temido. Para los camioneros y trabajadores, Hoffa era un héroe. Su carisma y su capacidad para inspirar lealtad eran legendarios. Podía dirigirse a una sala llena de hombres agotados por largas jornadas y en minutos convertir su descontento en una fuerza organizada. Pero su liderazgo no estaba exento de controversias. Su relación con la mafia y su disposición para usar tácticas agresivas lo hicieron ganar enemigos tanto dentro como fuera del sindicato. A pesar de las críticas, Hoffa transformó a los Teamsters en una de las organizaciones laborales más poderosas del mundo. Para mediados de la década del 50, el sindicato contaba con más de 1 millón de miembros y controlaba gran parte del transporte de mercancías en Estados Unidos. Hoffa había logrado lo impensable. Había unido a los trabajadores y los había convertido en una fuerza que los empresarios no podían ignorar. Los años de gloria y las primeras controversias. Para la década de 1950, Jimmy Hoffa había consolidado su posición como uno de los líderes sindicales más influyentes de los Estados Unidos. Los Teamsters no solo eran un sindicato, sino un imperio que abarcaba desde los camioneros hasta los trabajadores de otros sectores industriales. Hoffa se convirtió en un símbolo de poder y determinación, capaz de enfrentarse a los empresarios más acaudalados y a los políticos más temidos. Pero al mismo tiempo, sus métodos poco ortodoxos y sus controvertidas alianzas empezaron a atraer la atención de las autoridades y los medios de comunicación. El auge de un imperio laboral. Bajo el liderazgo de Hoffa, los Teamsters alcanzaron un poder sin precedentes. Jimmy logró negociar contratos que aseguraban salarios más altos, beneficios médicos y mejores condiciones laborales para millones de trabajadores en todo el país. Sin embargo, su ambición no se detuvo ahí. Hoffa soñaba con unificar a todos los trabajadores sindicalizados bajo una sola organización, creando lo que él veía como la verdadera fuerza del proletariado americano. Su enfoque pragmático y su capacidad para obtener resultados lo hicieron inmensamente popular entre los trabajadores, pero su éxito no era solo fruto de su carisma y liderazgo. Hoffa también entendía cómo jugar el juego del poder. Utilizaba tácticas de presión, huelgas estratégicas y negociaciones agresivas para doblegar a las empresas que se oponían a sus demandas. Las sombras del crimen organizado. Sin embargo, detrás del brillo de su éxito sindical, Hoffa había forjado alianzas con una de las fuerzas más temidas de la época, la mafia. Estas relaciones, aunque polémicas, jugaron un papel clave en su ascenso al poder. La mafia veía en los Teamsters una oportunidad para acceder al lucrativo mundo del transporte y los préstamos del fondo de pensiones del sindicato, mientras que Hoffa obtenía el apoyo necesario para expandir su influencia y garantizar su seguridad frente a sus adversarios. Los vínculos de Hoffa con figuras como Tony Provenzano, miembro de la familia Genovese, y Carlos Marcello, un poderoso capo del crimen, se volvieron cada vez más evidentes. Aunque Hoffa siempre negó públicamente estas conexiones, sus acciones hablaban por sí solas. En los años posteriores, estas alianzas se convertirían en una de las principales causas de su caída. El Congreso contra Hoffa. El auge de Hoffa y los Teamsters no pasó desapercibido para el gobierno. En 1957, el senador John F. Kennedy y su hermano Robert F. Kennedy, entonces fiscal general, lanzaron una ofensiva contra los sindicatos, enfocándose especialmente en Hoffa. Los Kennedy estaban decididos a exponer las conexiones entre el sindicato y el crimen organizado, acusando a Hoffa de corrupción, soborno y extorsión. Hoffa enfrentó a las audiencias del Senado con su característico descaro y confianza. Negó todas las acusaciones, enfrentándose cara a cara con Robert Kennedy, en un duelo verbal que capturó la atención de la nación. Para Hoffa, esto no era solo un juicio, sino un escenario donde podía demostrar su poder e influencia. Pero aunque logró salir indemne de varios cargos, las investigaciones comenzaron a estrechar el cerco en torno a su figura. El fondo de pensiones de los Teamsters. Una de las mayores controversias que rodearon a Hoffa fue el manejo del fondo de pensiones de los Teamsters. Este fondo, valorado en cientos de millones de dólares, era utilizado para otorgar préstamos
a proyectos de construcción y negocios respaldados por la mafia. Aunque estos movimientos eran técnicamente legales en muchos casos, levantaron serias sospechas sobre la transparencia y los intereses detrás de las decisiones de Hoffa. Los críticos acusaron a Hoffa de utilizar el fondo para enriquecerse personalmente y para fortalecer sus lazos con el crimen organizado. Estas acusaciones, aunque difíciles de probar, dañaron su reputación y le dieron a las autoridades más motivos para perseguirlo. La caída del rey. En 1967, después de años de investigaciones y procesos legales, Hoffa fue condenado por intento de soborno a un jurado y fraude. Fue sentenciado a 13 años de prisión, marcando el inicio del declive de su reinado. Aunque intentó mantener su influencia desde la cárcel, su ausencia de liderazgo activo de los Teamsters permitió que otros, incluidos sus rivales dentro del sindicato y la mafia, comenzaran a mover piezas en su contra. Para Hoffa la prisión no era el final de su historia, sino un desafío más que estaba decidido a superar. A lo largo de su encarcelamiento planeó su regreso al poder, convencido de que aún tenía un papel crucial para desempeñar en el movimiento sindical. Sin embargo, su determinación y ambición lo llevarían a enfrentarse a enemigos mucho más peligrosos de lo que jamás había imaginado: la liberación y el intento del regreso al poder. En 1971, después de cumplir menos de la mitad de su sentencia, Jimmy Hoffa fue liberado gracias a un indulto otorgado por el presidente Richard Nixon. Sin embargo, su liberación no fue gratuita. Como parte del acuerdo, Hoffa aceptó no involucrarse en actividades sindicales hasta 1980. Esta cláusula, aparentemente inofensiva, era en realidad una sentencia política que buscaba mantenerlo alejado del poder. Pero Hoffa no era el tipo de hombre que se retiraba fácilmente. Apenas salió de prisión, comenzó a planear su regreso al liderazgo de los Teamsters, un movimiento que despertó tensiones tanto dentro del sindicato como entre sus antiguos aliados en el crimen organizado. Para Hoffa, recuperar el control era más que un deseo, era una misión personal para demostrar que aún era el hombre más influyente en el mundo sindical. Sin embargo, su regreso no fue bien recibido por todos. Durante su tiempo en prisión, otros líderes sindicales, respaldados en gran medida por la mafia, habían tomado el control de los Teamsters. Para ellos, Hoffa representaba una amenaza directa a su poder y a los acuerdos financieros que habían establecido en su ausencia. El día de la desaparición, el 30 de julio de 1975, Jimmy Hoffa salió de su casa en Detroit con la intención de reunirse con dos figuras clave: Anthony Tony Pro Provenzano, un antiguo aliado y ahora rival, y también con Anthony Giacalone, un conocido mediador entre el sindicato y la mafia. La reunión estaba programada para las 2 p.m. en el restaurante Macus Red Fox, un lugar habitual para encuentros sindicales. Hoffa llegó puntualmente al lugar y esperó en el estacionamiento. Según testigos, fue visto cerca de su coche, un Pontiac Grand Ville verde, aparentemente esperando a alguien. Sin embargo, nadie más llegó a la reunión, al menos no a la vista de los testigos. A las 2:45 p.m. Hoffa realizó una llamada desde una cabina telefónica cercana, visiblemente molesto, diciendo que había sido plantado. Esa fue la última vez que alguien lo vio con vida. Cuando Hoffa no regresó a casa esa noche, su esposa Josephine reportó su desaparición. A partir de ese momento comenzó una de las búsquedas más intensivas y mediáticas en la historia de los Estados Unidos. La investigación y las primeras pistas. La desaparición de Hoffa desató una investigación masiva que involucró a la policía local, el FBI y medios de comunicación de todo el país. Su coche fue encontrado al día siguiente en el estacionamiento del restaurante, pero no había signos de lucha ni pistas evidentes sobre su paradero. La falta de pruebas concretas convirtió el caso en un rompecabezas, lleno de especulaciones y rumores. Los investigadores se centraron inicialmente en los hombres con los que Hoffa debía reunirse. Tanto Tony Pro como Giacalone negaron haber tenido planes de encontrarse con él ese día. Sus coartadas, aunque débiles, no pudieron ser refutadas, lo que dejó a las autoridades sin sospechosos claros. A medida que la investigación avanzaba, surgieron teorías que iban desde un asesinato ordenado por la mafia hasta la posibilidad de que Hoffa hubiera sido traicionado por alguien de su círculo más cercano. Con el paso de los años, la desaparición de Jimmy Hoffa se convirtió en un terreno fértil para las teorías conspirativas. Aquí algunas de las hipótesis más destacadas. Teoría número 1. La traición de la mafia. La teoría más aceptada sugiere que Hoffa fue asesinado por orden de los líderes mafiosos que temían que su regreso al poder desestabilizara los acuerdos financieros establecidos durante su ausencia. Según esta versión, Hoffa fue atraído al restaurante como parte de una trampa, asesinado y su cuerpo eliminado para evitar cualquier rastro. Enterrado en el Giants Stadium. Teoría 2. Una de las teorías más famosas, aunque descartada por el FBI, afirma que los restos de Hoffa fueron enterrados bajo el estadio de los New York Giants, en Nueva Jersey,
durante su construcción. Teoría 3. Cremación en una planta industrial. Otra hipótesis sugiere que el cuerpo de Hoffa fue incinerado en una planta de tratamiento de desechos industriales para garantizar que nunca fuera encontrado. Teoría 4. Secuestro y exilio forzado. Aunque menos popular, esta teoría plantea que Hoffa fue secuestrado y obligado a vivir en el anonimato, lejos de Estados Unidos, como parte de un acuerdo para silenciarlo. Teoría 5. Enterrado en Detroit. Varios informantes han señalado lugares en Detroit como granjas o terrenos abandonados donde supuestamente Hoffa fue enterrado. Estas búsquedas han resultado infructuosas, pero continúan alimentando el misterio. A pesar de las décadas transcurridas, la desaparición de Jimmy Hoffa sigue siendo uno de los misterios más intrigantes de la historia de los Estados Unidos. Su vida, marcada por el poder, la controversia y la ambición, dejó una huella imborrable en la clase trabajadora y en el sindicalismo moderno. La familia Jamison. Un misterio en las montañas de Oklahoma. En octubre de 2009, la familia Jamison, compuesta por Bobby, Sherilyn y una pequeña Madison, de 6 años, desapareció en circunstancias que hasta el día de hoy siguen siendo un misterio. Los Jamison vivían en Eufaula, Oklahoma, y estaban interesados en comprar un terreno en una zona rural de las montañas Sans Bois, buscando una vida más tranquila y alejada de la sociedad. El 8 de octubre se subieron a su camioneta para visitar la propiedad que planeaban adquirir, pero nunca regresaron. Días después, su camioneta fue encontrada abandonada en una carretera remota. Dentro del vehículo estaban sus teléfonos, sus carteras, una importante suma de dinero en efectivo y, quizás lo más desgarrador, su perro, que estaba deshidratado pero milagrosamente con vida. Sin embargo, no había rastros de la familia. Hasta aquí, el caso parece ser solo una desaparición más. Pero lo que se encontró en el vehículo y lo que salió a la luz en los días siguientes haría que esta historia se convirtiera en un enigma digno de un thriller de suspenso. Los descubrimientos en la investigación. Cuando las autoridades comenzaron a investigar la desaparición de los Jamison, rápidamente se dieron cuenta de que este no era un caso típico. La camioneta, al estar abandonada en una carretera remota, parecía contener pistas contradictorias. En su interior había más de $32.000 en efectivo, guardados en un lugar que no parecía ser para transportar dinero. Este hallazgo desconcertó a los investigadores. ¿Por qué llevarían esa cantidad de dinero y luego desaparecerían sin intentar llevárselo? Otro detalle inquietante fue el estado del vehículo. No había señales de violencia, ni indicios claros de que la familia hubiera sido forzada a dejarlo. Sin embargo, el hecho de que el perro, considerado un miembro querido de la familia, estuviera encerrado y sin comida o agua, hacía pensar que algo repentino y drástico había pasado. Esto sugería que los Jamison no planeaban alejarse por mucho tiempo, pero lo que sucedió después sigue siendo un misterio. A medida que los días pasaban, los investigadores encontraron más elementos que añadieron una capa de misterio al caso. Una de las piezas más desconcertantes fue un video de vigilancia de su hogar, grabado poco antes de la desaparición. En las imágenes se puede ver a Bobby y Sherilyn moviéndose de forma extraña, llevando cajas hacia y desde la camioneta en un comportamiento que parecía desorientado o fuera de lo común. Este comportamiento errático levantó sospechas de que podrían haber estado bajo la influencia de drogas o sufriendo algún tipo de crisis psicológica. Sin embargo, nada de esto explicaba su desaparición ni respondía a la pregunta más importante: ¿qué les pasó? Teorías del caso. Con tan pocas pistas claras, el caso de los Jamison se convirtió rápidamente en un terreno fértil para especulaciones y teorías, algunas más perturbadoras que otras. Aquí están las más destacadas. Teoría 1. Un ajuste de cuentas relacionado con drogas. Una de las teorías más populares señala que la familia podría haber estado involucrada con drogas, especialmente metanfetaminas, algo tristemente común en áreas rurales de Oklahoma. El comportamiento extraño en el video de vigilancia y la gran cantidad de dinero en efectivo encontrada en su camioneta alimentaron esta posibilidad. Sin embargo, no se encontraron drogas ni parafernalia relacionada en el vehículo ni en su hogar, lo que deja esta teoría en el aire. Teoría 2. Un culto o ritual satánico. Otra teoría surgió de los propios comentarios de Sherilyn antes de su desaparición. Según amigos cercanos, ella había mencionado sentir la presencia de espíritus malignos en su hogar y estaba obsesionada con la idea de que había algo sobrenatural acechándolos. Incluso llegó a dibujar mensajes extraños y símbolos en las paredes de su casa. Esto llevó a algunos a especular que la familia pudo haber sido víctima de un culto o haber participado en un ritual que salió mal. Teoría número 3. Una disputa familiar o problemas mentales. Los registros encontrados en la investigación revelaron tensiones entre Bobby y su padre, quien, supuestamente, había amenazado a la familia en múltiples ocasiones debido a problemas relacionados con propiedades y dinero. Aunque esta teoría parecía plausible, el padre de Bobby tenía problemas de salud graves y falleció poco después de la desaparición, sin que se hallaran pruebas que lo vincularan con el caso. Por otro lado, se descubrió que tanto Bobby como Sherilyn tenían antecedentes de problemas de salud mental. Bobby sufría depresión y Sherilyn
había sido diagnosticada con trastorno bipolar. Algunos creen que estos problemas podrían haber contribuido a un posible suicidio pactado o un accidente durante un episodio de crisis. Teoría 4. Un encuentro con desconocidos. Debido a la ubicación remota donde fue encontrada su camioneta, algunos creen que los Jamison pudieron haberse cruzado con alguien en el camino que les hizo daño. Sin embargo, no se encontraron signos de lucha ni evidencia directa que apoyara esta hipótesis. Teoría 5. Un accidente trágico. Finalmente, algunos investigadores piensan que la familia pudo haberse perdido en el bosque cercano, ya sea por accidente o intentando esconderse de algo. Esto tomó más fuerza cuando en 2013 se encontraron restos óseos en un área cercana al lugar donde su camioneta fue hallada. Los análisis confirmaron que los huesos pertenecían a los Jamison, pero su avanzado estado de descomposición impidió determinar la causa de la muerte. El caso de los Jamison sigue siendo uno de los misterios más desconcertantes de los Estados Unidos. Aunque los restos de la familia fueron encontrados, las preguntas sobre qué pasó realmente aquel día de octubre de 2009 permanecen sin respuesta. Chris Kremers y Lisanne Froon, un viaje que terminó en misterio. El 15 de marzo de 2014, Chris Kremers, de 21 años, y Lisanne Froon, de 22, dos jóvenes holandesas llenas de entusiasmo por la vida, llegaron a Panamá con un sueño: explorar un país nuevo, aprender español y realizar voluntariados que marcaran una diferencia en las comunidades locales. Ambas eran estudiantes universitarias. Chris estudiaba historia del arte y Lisanne psicología. Eran inseparables, no solo porque eran amigas, sino porque compartían una pasión por la aventura y un espíritu curioso que las llevó a planear cada detalle de su viaje. Se instalaron en la ciudad de Boquete, en la provincia de Chiriquí, un lugar conocido por su belleza natural, con paisajes montañosos, senderos desafiantes y un ambiente de tranquilidad. Estaban emocionadas por comenzar su voluntariado en una escuela local y aprovechar cada momento para explorar las maravillas naturales de la región. El 1 de abril de 2014, Chris y Lisanne decidieron emprender una caminata por el famoso sendero El Pianista, un recorrido que prometía vistas espectaculares de la selva panameña. Según los lugareños, ese día salieron temprano por la mañana, acompañadas de su perro guía Blue. Llevaban consigo mochilas, cámaras y celulares, pero parecía una excursión breve, ya que no estaban preparadas para un recorrido largo ni llevaban suficiente agua o provisiones para una travesía extensa. Lo que comenzó como una caminata prometedora se convirtió en un misterio que capturó la atención internacional y dejó preguntas aterradoras. Nunca volvieron a casa ese día, y lo que se descubrió en las semanas siguientes y en los meses siguientes haría que el caso se convirtiera en uno de los más perturbadores de los últimos tiempos. La búsqueda inicial y los primeros hallazgos. Cuando Chris y Lisanne no regresaron esa noche, los lugareños comenzaron a preocuparse. Blue, el perro que las había acompañado, volvió solo a casa al anochecer, lo que levantó alarmas inmediatas. Sin embargo, al principio se pensó que las jóvenes podrían haberse retrasado o perdido la noción del tiempo en su caminata. Fue solo al día siguiente, el 2 de abril, cuando las autoridades locales, junto con voluntarios y guías de la zona, comenzaron a buscarlas. A pesar de los esfuerzos iniciales, la búsqueda no dio resultados. La selva panameña es conocida por ser implacable, con una densa vegetación, caminos no señalizados y peligros naturales, como ríos caudalosos, barrancos y animales salvajes. A medida que pasaban los días, la preocupación creció y sus familias en los Países Bajos, desesperadas por respuestas, viajaron a Panamá para presionar por una investigación más amplia. El 6 de abril, las familias ofrecieron una recompensa por cualquier información que condujera al paradero de Chris y Lisanne. Equipos especializados, incluidos perros rastreadores y helicópteros, se unieron a la búsqueda. Sin embargo, la selva parecía tragarse cualquier pista. No había señales de lucha, ni de pertenencias abandonadas en el sendero, ni de ningún rastro que pudiera indicar qué había pasado. El descubrimiento de la mochila. El caso dio un giro inquietante 10 semanas después, el 14 de junio del 2014, cuando una mujer local encontró una mochila en la orilla de un río cerca de su aldea, a unos 17 kilómetros del punto de inicio del sendero El Pianista. La mochila, que pertenecía a Lisanne, estaba en sorprendentemente buen estado, a pesar de haber estado expuesta a las condiciones climáticas extremas de la selva. En su interior se encontraron varios objetos personales que dieron más preguntas que respuestas. 2 teléfonos móviles. Uno pertenecía a Chris y el otro pertenecía a Lisanne. Ambos estaban intactos y habían sido utilizados durante varios días después de su desaparición. Una cámara digital Canon. Esta contenía fotografías tomadas durante su caminata, muchas de las cuales parecían normales, pero otras resultaron profundamente inquietantes. Gafas de sol, una botella de agua y dinero en efectivo. Todo estaba perfectamente organizado dentro de la mochila, lo que sugería que no había sido arrastrada por el río, sino colocada intencionalmente. Este hallazgo renovó las esperanzas de encontrar respuestas, pero también marcó el inicio de un misterio aún más grande.
Los datos de los teléfonos. Los registros de los teléfonos revelaron detalles estremecedores sobre lo que pasó después de que las jóvenes se internaron en la selva. Llamadas de emergencia. Desde el primer día de su desaparición, el 1 de abril, ambas intentaron repetidamente llamar a los números de emergencia 112 y 911. Sin embargo, debido a la falta de señal en la selva, ninguna de las llamadas fue completada. Estos intentos continuaron durante varios días. Activación intermitente. Ambos teléfonos fueron encendidos y apagados estratégicamente para ahorrar batería, lo que indica que estaban tratando de prolongar el uso de los dispositivos mientras esperaban ser rescatadas. El silencio final. El teléfono de Lisan dejó de funcionar el 5 de abril, probablemente porque la batería se agotó. Sin embargo, el de Chris fue encendido varias veces hasta el 11 de abril, aunque nunca se realizaron más intentos de llamada. Este detalle levantó sospechas de que una sola de ellas podría haber estado viva durante varios días después de la desaparición. Las fotografías inquietantes. La cámara digital contenía más de 90 fotografías. Las primeras imágenes mostraban a Chris y Lisan disfrutando de su caminata, sonriendo y posando en el sendero. Sin embargo, las últimas fotografías, tomadas el 8 de abril, eran completamente diferentes. Capturaban imágenes oscuras y caóticas de la selva, como si alguien hubiera intentado documentar algo en completa oscuridad. Algunas mostraban un desfiladero, ramas, y una de ellas parecía enfocarse en el cabello rubio de Chris, como si alguien hubiera tomado la foto de forma accidental. Estas imágenes no ofrecían respuestas claras, pero sí añadieron un elemento inquietante al caso. ¿Estaban las jóvenes tratando de usar el flash de la cámara para iluminar su camino? ¿O las fotografías eran un intento desesperado de documentar lo que les estaba pasando? El hallazgo de los restos óseos. En agosto de 2014, meses después de la desaparición, se realizó otro descubrimiento inquietante. A lo largo del río donde se había encontrado la mochila, equipos de búsqueda encontraron restos óseos dispersos. Entre ellos estaban un pie humano aún dentro de una bota y un fragmento de pelvis. Tras los análisis, se confirmó que los huesos pertenecían a Chris Kremers y Lisan Frun. Sin embargo, había detalles que no encajaban. El estado de los huesos. Algunos de los restos de Lisan estaban en un estado relativamente natural de descomposición, mientras que los de Chris parecían haber sido blanqueados, como si hubieran estado expuestos a productos químicos o al sol durante mucho tiempo. Este detalle desconcertó a los expertos, ya que los huesos encontrados en la misma zona deberían haberse deteriorado de manera similar. La fragmentación. Los restos estaban dispersos en un área amplia, como si hubieran sido trasladados por animales, arrastrados por el agua o colocados intencionalmente. Sin embargo, no había suficientes pruebas para determinar con certeza cómo llegaron allí. La falta de evidencia forense. Aunque se encontraron restos óseos y partes de sus pertenencias, no había señales claras de violencia ni indicios de que hubieran sufrido un ataque directo por parte de animales o humanos. Esto dejó abierta la posibilidad de múltiples hipótesis. Teorías sobre lo que pudo haber pasado. Desde el momento en que se conocieron los detalles del caso, surgieron numerosas teorías para intentar explicar lo que pasó con Chris y Lisan. Teoría 1. Perdidas en la selva y víctimas de un accidente fatal. La hipótesis más aceptada por las autoridades panameñas es que las jóvenes se extraviaron en el sendero El Pianista y, tras días de deambular, sufrieron un accidente que les costó la vida. La selva panameña es un lugar hostil, con terrenos irregulares, ríos traicioneros y clima impredecible. Esta teoría está respaldada por las llamadas de emergencia que sugieren que estaban tratando de obtener ayuda y por las fotografías que podrían haber sido un intento de iluminar el camino en la oscuridad. Sin embargo, esta teoría no explica por qué sus huesos estaban en diferentes estados de descomposición, ni por qué algunos de sus objetos personales, como la mochila, estaban en tan buen estado. Teoría 2. Un encuentro con personas malintencionadas. Otra teoría sugiere que las jóvenes podrían haber encontrado a alguien mientras exploraban la zona, alguien que les hizo daño. La región es conocida por ser un área de tránsito para actividades ilícitas, incluidas drogas y tráfico humano. Aunque no hay evidencia directa de violencia, algunos sugieren que los teléfonos podrían haber sido manipulados después de su desaparición, lo que indicaría la presencia de un tercero. Teoría 3. Un ataque de animales salvajes. La selva panameña alberga animales como jaguares, serpientes y otros depredadores. Una posibilidad es que las jóvenes fueran atacadas por algún animal mientras intentaban cruzar un río o se internaban más en la selva. Esto podría explicar los restos dispersos, pero no justifica el estado blanqueado de algunos huesos ni la falta de otros rastros corporales. Teoría 4. Algo sobrenatural o paranormal. Dado el misterio y la falta de respuestas claras, algunos han recurrido a explicaciones sobrenaturales. Las fotografías nocturnas han sido interpretadas por algunos como un intento de capturar algo extraño en la selva. Además, el hecho de que Blue, el perro que las acompañaba, regresara sano y salvo pero ellas no,
alimenta las teorías más especulativas. Teoría número 5, encubrimiento o negligencia. Algunos críticos de la investigación señalan que las autoridades panameñas pudieron haber manejado mal el caso o incluso haber ocultado información. La falta de una autopsia concluyente y el manejo de las pruebas han llevado a sospechar de negligencia o encubrimiento por parte de las autoridades locales. El caso de Chris Kremers y Liz Sanfroon sigue siendo un misterio inquietante. Aunque se han encontrado algunos de sus restos y pertenencias, las preguntas más importantes permanecen sin responder. ¿Qué les pasó realmente en el sendero del pianista? ¿Fue un accidente, un encuentro desafortunado o algo más? Este caso, como tantos otros, nos recuerda que la naturaleza puede ser tan hermosa como peligrosa y que algunas historias pueden quedarse sin resolver para siempre. A lo largo de la historia, hemos visto cómo la desaparición de personas puede convertirse en un misterio eterno, dejando preguntas que tal vez nunca se respondan. Los casos de la familia Jamieson y de Chris Kremers y Liz Sanfroon son ejemplos de cómo lo desconocido puede desafiar nuestra lógica y despertar nuestras mayores inquietudes. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, las investigaciones y las teorías, estos misterios permanecen abiertos, recordándonos que el mundo aún guarda secretos que quizá nunca lleguemos a comprender por completo. ¿Qué opinas de estos casos? ¿Crees que las respuestas están ahí, esperando ser descubiertas? ¿O que hay algo que simplemente no tiene explicación? Déjame saber en los comentarios qué teoría te parece más creíble. Y como siempre, gracias por acompañarme en este recorrido por lo desconocido. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, mantente curioso.